Hola, ¿cómo les va? Me llamo Sandra, estamos en nuestro taller Hablemos de Magia y ¡ay, qué feliz! ¿Cómo me gustan estas cositas? Son preciosas. Son unas pelotitas, unas bolitas que están hechas en base a granis. Acá voló una hilachita. Están hechas en base de granis o cuadraditos de la abuela o cuadraditos, simples cuadraditos como los llamamos nosotros aquí, en acrílico y en hilo de algodón. Tienen las opciones que más les guste, lo que ustedes prefieran. A mí me gustan los dos, me encanta que jueguen los niños con todo tipo de material. Estas tienen forma triangular porque están hechos con triangulitos, las dos. Y estas están hechas con cuadraditos. ¿Qué les parece si vamos a tejer y a divertirnos un rato? Acá estamos con estas dos preciosuras súper tiernas, estas pelotas que se hacen para bebés, pero yo las adoro para decoración, miren lo que son divinas. Y bueno, las hemos hecho con el cuadradito clásico, el que normalmente hacemos para mantas o chales o alfombritas, miren qué bonitos que son. Acá podemos emplear todos los materiales que están dando vuelta en casa. Este es con los cuadraditos, que si recuerdan en nuestra sección de técnicas los hicimos. De todas maneras ahora los vamos a volver a hacer porque tienen alguna pequeña diferencia. Y este también lo tenemos en técnicas, que son los triangulitos. Miren qué preciosura. Es otra pelotita, pero está hecha con los triangulitos y quedan divinos. En este caso están hechos en algodón, hilo de algodón, y las muestras que voy a hacer ahora las vamos a hacer en acrílicos, como los que utilizamos siempre, para que puedan ver las diferencias y que de las dos maneras quedan divinos y de las dos maneras están muy buenos para bebés o para decorar, como a mí me gustan para decorar, que son preciosas. Bueno, ¿qué les parece? Nos ponemos a tejer. Voy a dejar esto por aquí y vamos a comenzar por hacer los granis, estos cuadraditos tan bonitos y tan clásicos. Yo voy a elegir unos colores. Aquí tengo acrílico finito, que lo voy a tejer doble. Acá elegí 3 colores para hacer uno de los granis, pero esto por un lado. ¿Qué vamos a necesitar? Si a ustedes les gusta, les ponemos sonido, que yo los armé con tapitas, pero pueden ponerle cascabeles o los aparatitos estos que hacen sonido. Esto yo les puse, me encanta cómo quedan y es muy divertido. Vamos a necesitar, que lo voy a ir a buscar, vellón, un poco de vellón para rellenar. Y yo para el vellón le hice unas bolsitas para que el vellón no esté suelto dentro de la pelotita. Entonces yo le hice, pero eso es esa elección. Si ustedes no le quieren poner nada, no le ponen nada. Yo le fabriqué unas bolsitas pequeñitas de tul. Si no tienen tul, también puede ser medias de mujer, de las de nylon, y con un pedacito para poner el vellón aquí adentro y luego adentro de la pelota. Pero eso es elección, eso es algo que a mí me parece que queda bárbaro. Entonces el vellón no sale, como tiene orificios más o menos grandecitos dentro de todo, no es un amigurumi que viene bien cerrado y tejido con punto bajo. Entonces me pareció que con una bolsita simple o con una tela liviana o con un pedacito de alguna remera, una camiseta, un algodón. Pero bueno, el tul me pareció, como yo tenía en casa, hacer una bolsita me pareció fantástico. Hice 2 bolsitas más o menos del tamaño de lo que va a ser la pelotita que vamos a hacer. No es tan importante el tamaño. Bueno, eso por un lado. Y la aguja. La aguja yo voy a utilizar mi aguja número 4 para tejer estas 2 hebras juntas. Pero bueno, si ustedes eligen tejer, por ejemplo, yo los hice con este hilo de algodón, que es muy finito, pero yo lo tejí doble. Si ustedes tienen el hilo de algodón, que es un poquito más grueso, bueno, va también. O una lana de unos 3 milímetros, también va. Vieron que utilizamos aquí siempre todos los materiales que podemos y que tenemos en casa, se utiliza todo. Bueno, vamos a hacer este cuadradito, que es un clásico, y lleva 3 hileras. Le vamos a hacer el centro. La diferencia que tiene, ahora se las voy a mostrar,
que no lo quiero tan abierto. Entonces vamos a hacer un anillito mágico o un nudo deslizado y tomamos una lazada, una cadenita y voy a levantar con 3 cadenas mi primer vareta. Ahí. Ahora dentro del anillo aquí voy a tejer 2 varetas más. Así empezamos a hacer el centro del cuadradito. Vamos a separar un grupo de estas 3 varetas con el otro grupo que viene ahora con una sola cadenita. Ahí está la diferencia, que normalmente cuando hacemos estos cuadraditos, por lo general en las esquinas lleva entre 2 y 3, depende para qué uso le vamos a dar al cuadradito. Este arco por lo general es más grande, pero como yo quiero que toda la pelota tenga esos orificios un poco más juntos, más pequeños, entonces con una sola cadenita es suficiente. Una cadenita más, vuelvo a hacer otro grupo de 3 varetas. Y esto es súper fácil para los principiantes, es ideal porque es un trabajo que se hace rápido, es precioso. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3 grupitos, volví a hacer una cadenita y voy a tejer el último grupo. Son 3 varetas y volvemos a tejer una cadenita más, ahí. Ahora, vamos a tirar de esta colita y cerrar a ciego, bien apretadito, ahí. Bueno, y ahora unimos en estas 3 cadenitas, acá en la última, con un punto deslizado, un punto raso, ahí. Una cadenita para cerrar y con este color yo ya terminé, porque como lo voy a combinar con 3 colores diferentes, que ustedes si quieren pueden tejer todo de un solo color, lo pueden combinar con 2 colores. Si quieren hacer una pelota más grande, con cuadros más grandes también, pueden hacerle en vez de 3 hileras como le estoy haciendo yo, le pueden agregar 1 o 2 hileras más. Bueno, el segundo color. Voy a entrar en el arco, aquí yo ya hice nudo para asegurarme y lo voy a cruzar para envolverlo ahora cuando tejemos la próxima hilera. Entonces, entro por este arquito, tomo una lazada y vuelvo a levantar 3 cadenitas. Es un cuadradito como más compacto, más cerradito. Acá voy a tejer 2 varetas más y vamos a formar el primer grupo. Ahí, esta se me enredó, la voy a hacer de nuevo, ahí. Aquí, una vez que tengo este primer grupito, vuelvo a tejer una sola cadenita y dentro de esta misma esquina voy a tejer 3 varetas más. O sea que en cada esquina vamos a tejer estos 2 grupitos de 3 varetas, una cadena, 3 varetas. De aquí, cuando termino con estos 2 grupos, salto directamente a la esquina, pero no voy a hacer ninguna cadena en el medio. Simplemente salto y tejo nuevamente estos 2 grupos de 3 varetas. Ahí va uno. Bueno, esto que estamos haciendo aquí lo vamos a repetir en las otras 2 esquinas que nos quedan por tejer. Como les decía, es uno de los clásicos del crochet. ¿Ven? Esto mismo vamos a repetir en estas 2 esquinas y lo cerramos con un punto raso. Yo me quedo tejiendo y luego les muestro cómo hacemos la última. ¿Ven? Es simple. Ahora me tocaría cerrarlo con un punto corrido y también con este color termino. Como les decía anteriormente, si ustedes quieren, bueno, lo hacen de un solo color y al final pueden unir todos estos cuadraditos con algún color contraste, también es válido. Eso ya saben que va en gustos. Y bueno, la tercera hilera volvemos a repetir este mismo movimiento. Vamos a hacer en la esquina, ahí está, volvemos a tejer esos 2 grupitos de 3 varetas. Pero solamente las vamos a separar con una sola cadenita ahí y vuelvo a tejer las 3 varetas. Así lo hacemos lo más cerrado posible, pero estamos trabajando con varetas. Entonces, aquí en el medio, donde no dejamos cadenita ni nada, de todas maneras, ahí vamos a tejer
un solo de estos grupos de 3 varetas, tampoco tejemos ninguna cadena entre grupo y grupo, ahí, y directamente saltamos a la esquina y volvemos a repetir estos 2 grupitos. Bueno, este movimiento lo vamos a hacer por el resto del cuadradito, ahí la cadenita y nuevamente las 3 varetas. Por el resto del cuadradito y ya lo empezamos a armar. Ahora les cuento cuántos tenemos que hacer. Yo me quedo tejiendo y ya les cuento cuántos hacemos para armar esta pelotita. Acá llegué al último grupo y nuevamente lo cerramos con un punto corrido. Obviamente que las que saben tejer esto lo hacen con los ojos cerrados, pero siempre recuerdo todos estos trabajos para los principiantes, cada paso, porque siempre hay gente que está aprendiendo. Bueno, acá que tenemos, miren, yo voy a tomar una aguja más finita, pero si ustedes quieren lo enhebran en una aguja lanera y lo empiezan a esconder. Y esconden todos estos nuditos, los van llevando por aquí adentro y recortan lo que sobra. Es un poquito nada más. Recuerden que esto va a quedar todo por dentro. Esto yo ya me lo fui llevando con el tejido, entonces directamente los voy a recortar. Solo me queda, que a mí me gusta anudar, cuando hacemos un nudo mágico o un anillo de estos, a mí me gusta hacerle un nudito. Entonces le hacemos un nudito y yo ahí me aseguro de que este anillito no se va a abrir para nada. Todo esto que ya fue escondido mientras lo iba tejiendo, yo ya lo puedo recortar. ¿Ven? Entonces, estas hilachitas no nos van a quedar por dentro. Bueno, así limpiamos la pieza. Y de estos cuadraditos tienen que tejer en total 6. Ahí está. Nos queda la pieza limpita, limpita. De estos cuadraditos tenemos que tejer 6 para completar la pelota. O sea, tenemos este más 5 cuadraditos más. Y ahora lo que voy a hacer es enseñarles a hacer el triangulito, que es más o menos muy similar, pero bueno, como siempre digo, para los principiantes también, dedicándoles este tiempito tan valioso para que aprendan los que tienen muchas ganas de tejer y todavía no se han iniciado. Bueno, vamos a hacer el triangulito. Voy a buscar mis colores y ya les cuento después cómo los vamos a armar, ¿eh? Esto van tejiendo y van teniendo sus cuadraditos preparados para el momento de armar. Yo voy a buscar estos colores que tengo, elegí estos colores para tejer el triangulito. Entonces, vamos a hacer así, voy a hacer el centro. El triangulito también lo tenemos en la sección de técnicas que subimos a mitad de semana. Siempre subimos un video sobre técnicas en el crochet y puntos, que está muy bueno para que si quieren visitarnos, los que no nos conocen, y ahí enseñamos cómo hacer los puntos básicos y bueno, todo lo que es básico en el crochet, puntos, algunas ideas que ustedes tengan también las vamos a ir incorporando, pero a mitad de semana tenemos siempre un videito nuevo explicando estas cosas bonitas. Bueno, para el triangulito vamos a hacer exactamente lo mismo, un anillito, levanto una cadenita y aquí dentro de este anillo vamos a tejer nuevamente un grupo de 3 varetas, ahí y ahí. A este grupo también lo vamos a separar con una sola cadena y volvemos a hacer uno más, aquí, como se ve ahí en la pelota, y también separamos con una cadenita y por último hacemos un grupito más de 3 varetas. Va a quedar como muy ajustado, pero queda bien. Queda bien con este material y queda bien con el hilo de algodón también. Una cadenita y volvemos a cerrar a ciego, ajustando bien este anillito y unimos este último con la primera vareta. Igual que hicimos con el cuadradito, solo que este tiene forma triangular. Hacemos el nudito y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Pero como tiene forma triangular, les voy explicando paso a paso cómo hacerlo. Bueno, voy a tomar mi otro color, mi segundo color.
Siempre está hecho con 3 hileras. Aquí vuelvo a envolver estas hebras y ya de paso las voy tejiendo y ajustando con el tejido de la nueva hilera. Y acá voy a hacer lo mismo, voy a hacer 2 grupos de 3 varetas. Aquí hago 1, aquí termino el primer grupito, también separo con una sola cadena y vuelvo a tejer en esta esquina ese segundo grupo de 3 varetas. Y en cada esquina de este triangulito vamos a repetir exactamente lo mismo. No voy a separar con ninguna cadena de este grupo al que viene ahora, simplemente tejo igual como hicimos en el cuadradito. Así, una cadenita porque estamos en la esquina y vuelvo a tejer el otro grupo. Bueno, yo me quedo tejiendo esto porque es repetir exactamente lo mismo. Bueno, ahora tengo que cerrar. Acá se va a ajustar bastante, pero no importa porque queda bien. Acá cierro igual como hicimos con el cuadradito. Ahí. Voy a hacer una cadenita para hacer nudo, tiro y ajusto y me quedaría una hilera más. Y la vamos a hacer de la misma manera. Yo les voy a mostrar, pero es repetir lo mismo. Vamos a hacer un grupito doble aquí con las 3 varetas, cadena y nuevamente 3 varetas. La verdad que es un trabajo tan fácil y tan rápido de tejer. Podemos hacer con muchos colores para regalarle a los niños. Bueno, miren, acá va también un grupito como hicimos con el cuadradito, sin ninguna cadenita de por medio. Y cuando llego a la esquina, vuelvo a repetir este movimiento. Y así todo alrededor de este triangulito. Es muy simple. Yo me quedo tejiendo. Cuando doy toda la vuelta ya les contamos cómo terminamos. Acá termino de hacer mi nudito. Hice la cadenita, nudito y tiro. Ahí está. Miren qué bonitos que quedan. Limpiamos de la misma manera y anudamos este anillito aquí, que es lo importante para mí. A mí me gusta anudarlo. Y de estos triangulitos tenemos que hacer en total 4. De estos tenemos que hacer en total 6 y de estos tejemos 4. Yo me quedo limpiando y preparo los otros y ya nos ponemos a armar las pelotitas. Bueno, acá tenemos los 6 cuadraditos y los 4 triangulitos. Vamos a empezar a armar y voy a comenzar por los cuadraditos. Voy a elegir un color. Ustedes pueden elegir si quieren en blanco para unificar todos, pero eso depende con los colores que vayan a combinar. Como yo mezclé muchos colores, pero me gustó este para empezar a cerrarlos. Y vamos a hacer así. Vamos a enfrentar revés con revés y le vamos a hacer este cordoncito. Que hay 2 maneras de hacerlo. Bueno, hay más maneras, pero como lo voy a hacer con punto bajo, ustedes pueden elegir tejer solamente tomando la hebra de atrás de cada uno de los cuadraditos y empezar a tejer en punto bajo. Yo en este caso voy a entrar directamente a tejer todo el punto entero, o sea, tomo el punto entero aquí y tomo el punto entero del otro cuadradito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar en una esquina, aquí, paso por la esquina de los dos, dejo una colita para luego esconder y voy a tejer primero una cadenita y ahí tejo un punto bajo. Lo pueden cerrar de muchas maneras. Si ustedes quisieran coserlo con una aguja lanera, también lo pueden coser con una aguja lanera. A mí me gustó hacerle este relieve que quedaba bonito. Y tomé las dos hebritas de arriba del punto. Bueno, aquí esta colita la puedo ir llevando y voy a hacer así. Tomo un punto de este lado de los grupitos de una vareta y voy a buscar el del otro lado, aquí. Pincho los dos
traigo la lazada y tejo el punto bajo. Me voy al lado, busco el segundo de la otra tapita, aquí, traigo la lazada y vuelvo a tejer el punto bajo. Y así voy a ir buscando punto por punto y le voy a ir tejiendo un punto bajo. Salto al próximo grupo, aquí, busco el de la otra tapita, lo paso, ¿ven? Y tejo el punto bajo. Y así voy a ir uniendo hasta llegar a la otra esquina, ¿ven? Punto por punto. Es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es tomar un punto de cada lado. Y de paso se va haciendo, esta me la voy a llevar para aquí adentro que ya la llevé bastante. De paso se va haciendo este cordoncito tan lindo y tan vistoso. Bueno, así punto por punto y en la esquina también. Acá cuando llego a la esquina también voy a tejer un punto bajo. Ahora, yo no voy a cortar, entonces voy a seguir tejiendo otro color de este lado. Entonces voy a elegir uno de estos cuadraditos y en la misma esquina donde pinché para hacer un punto bajo, vuelvo a pinchar y busco la esquina de este otro cuadradito, del nuevo, ahí, y tejo un punto bajo. Voy a la primer vareta y a la primer vareta de la otra tapita, vuelvo a tejer y así sucesivamente. En la otra vareta vuelvo a tejer y en la última de este grupo es 1 y 1, ahí. ¿Ven? Y ahí le vamos dando esa forma de cordoncito tan bonito que tiene y que le queda. Pero bueno, si a ustedes también les gusta hacer algún otro punto de fantasía, también se puede llegar a hacer. Pero como ya tiene tanto color y tanto trabajo, la verdad que está muy bonito. Yo creo que con esto es suficiente. Luego se pueden hacer otro tipo de cuadraditos con otros dibujos, con otros puntos, y también se pueden formar de la misma manera otra pelotita. Bueno, acá llego a la esquina, vuelvo a tejer esta esquina y voy a incorporar una tapita nueva aquí. Esta tapita otra vez vuelvo a entrar en la esquina y sujeto de la esquina de la tapita nueva. Si ustedes ven, solamente estoy rodeando y uniendo al mismo tiempo con todos los cuadraditos. Luego me tocarán los laterales, pero para no cortar la lana o el hilo, entonces directamente empezamos a unir sin parar. Por lo menos vamos a unir todos los lados que podamos tejer, evitando cortar lo menos posible. Entonces primero rodeamos uno de estos cuadraditos, una tapa, y luego vamos a ir uniendo lo que serían los laterales. Es muy fácil, pero bueno, como todo, ¿no? Cuando uno no sabe o todavía no tiene idea del crochet, esto es bueno verlo para ir aprendiendo. Y acá repetimos exactamente lo mismo. Entro a la esquina, tejo esta esquina, y cuando incorporo el último cuadradito, vuelvo a tejer de nuevo en esta esquina, esta y el cuadradito nuevo. ¿Bien? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo esto hasta llegar a la otra esquina porque esto ya lo vimos y es fácil. Acá llegué a la esquina y me faltaría tejer esta con la tapita de abajo. Ahí. Ahí está. Ahora voy a parar un poquito para mostrarles qué es lo que hicimos. Miren, ¿ven? Unimos esta parte. Ahora nos vamos a ir por uno de los laterales y seguimos con el mismo tejido sin cortar esta lazada. Pero antes de irnos, yo voy a sujetar este punto. ¿Ven? Que aquí me queda separado de este inicial. Entonces con un punto corrido, ahí, yo voy a unir esta esquinita. Me cruzo para este lado, ahí, y nuevamente en la esquina voy a unir esta tapita con la de atrás, ahí.
Entonces acá ese detalle que quedaba abierto lo hemos cerrado con un punto corrido y queda más prolijo. Y volvemos a repetir la misma unión como hicimos con las otras tapitas anteriormente. Esto es siempre igual, muy fácil. Me quedo tejiendo. Acá cuando llegamos a esta esquina, vamos a tejer la esquinita. Esperen que tengo la lazadita por acá atrás, que se me piantó, ahí. Acá. Y ahora vamos a incorporar el último cuadradito que sería la otra tapa. Entonces, voy a entrar en la esquina de nuevo y sujeto de la esquina de la tapita nueva. Ahí. Y nuevamente comienzo a dar toda la vuelta. Voy vareta por vareta. Si ustedes ven, hasta ahora no hemos cortado esta hebra. Seguimos tejiendo y uniendo tapita con tapita. Pero es repetir exactamente lo mismo. Ahí está. Y no me dejaba entrar mi aguja. Ahí. ¿Ven? Así vamos a ir uniendo de la misma manera. Es muy simple. Solo les quería mostrar que aquí nos va a quedar una de las aberturas, pero eso va a quedar para luego. Y ya les muestro. Cuando llego a la esquina, obviamente, tejemos ahí. Y ahora voy a incorporar esta otra, pero no vamos a tejer aquí todavía. Yo voy a continuar, si ustedes ven, vinimos por acá, vamos a dar toda la vuelta y vamos a incorporar estos uniéndolos siempre en la esquina. O sea que tejimos aquí en esta esquina con este y vuelvo a entrar con la aguja y uno sobre la esquina de esta tapita nueva con un punto bajo. Giro y comienzo a tejer, pero siempre manteniéndome con esta tapita. Vamos a ir tejiendo alrededor. Simplemente acá juntamos estas dos. Luego de repetir exactamente lo mismo. Cuando llego aquí, ya habíamos tejido esto supuestamente, bueno, incorporamos también esta esquinita y seguimos tejiendo todo alrededor. Es muy simple. Todo es para no cortar estas hebras. Ahora, si ustedes quisieran combinar y todos los laterales, todos estos lados y estos bordes con otros colores de cordón, también lo pueden hacer. Ahí sí, tienen que cortar un poquito y eligen un color para cada lateral. Eso también se puede hacer y quedan muy bonitas, quedan muy vistosas. Pero bueno, esto es muy simple, ya se los mostré cómo hacerlo. Así que, ven, acá yo llegué a mi esquina, incorporo la nueva, pero vuelvo a tejer aquí adentro. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil y luego les cuento cómo seguimos. Yo ya terminé, miren, voy a tirar un poquito la colita para mostrarles. Hicimos todo esto, subimos y cerramos todo esto alrededor. Nos va a quedar esta abertura por cerrar, esta otra y una tercera que obviamente una tenemos que dejar abierto para ponerle el relleno, que esto lo vamos a hacer ahora. Pero quería mostrarles este pequeño detalle que es, una vez que llegamos aquí a esta esquina, vamos a introducir nuevamente estos dos, este y el verde, por ejemplo, ahí con un punto bajo, y voy a sujetar, voy a correr esta para que lo puedan ver, este punto con este de este lado y lo voy a cerrar con un punto corrido para que no me quede esta separación, porque si yo acá hago un nudo, acá me va a quedar como un poquito abierto y no me gustó. Entonces yo paso la aguja, traigo la lazada ahí y hago un punto corrido. Ahora sí voy a hacer una cadenita, dejo una colita medianamente larga para luego esconder por dentro y vamos a una de estas aberturas. Así como tejemos esta, vamos a tejer cualquiera de estas otras dos. Una sola va a quedar para rellenar. Y acá vamos a hacer así. Voy a empezar, no empiezo acá, empiezo sosteniendo este mismo punto porque quiero unirlo y que no me quede la separación esa de que hablábamos recién. Y ahora sí, una vez que tengo la colita que tomé de aquí, de este punto, voy a buscar esta vareta y la otra, de la otra tapita.
Recién ahí hago mi punto bajo. Nuevamente volvemos vareta por vareta y cuando llego a la otra esquina hacemos exactamente lo mismo. Cruzamos y hacemos un punto corrido porque no quiero que me quede esa abertura, esa como separación. Entonces, para que quede más bonito, lo vamos a terminar con un punto corrido uniendo una esquina con otra. ¿Ven? Si yo hiciera el nudo acá, me va a quedar esto. Y la verdad, no queda bonito. Entonces, buscamos, pasamos la aguja y hacemos un punto corrido. Con eso terminamos esa unión. Cadenita, nudito y repetimos exactamente lo mismo aquí. Siempre sujetando el primer punto de este. Yo me quedo tejiendo. Nos tiene que quedar algo así, un cubo. Buscamos una pelota, pero bueno, sale un cubo. Ahora, si ustedes quieren rellenarlo y darle forma de cubo, está bien. Yo lo rellené un poquito más, me gusta la forma de pelotita, pero obviamente esa elección. Bueno, nos tiene que quedar esto y lo que tenemos que lograr es esconder estas colitas, que dejé una para mostrarles, pero la vamos a llevar hacia adentro con alguna agujita. Ya les comenté, pueden enhebrar alguna aguja de estas laneras. Ahí pasó una y me quedó la hermanita acá afuera, porque como yo tejo doble, ahí está. Bueno, lo vamos llevando para adentro y cortamos todos los excedentes para que no salgan por ningún lado. Bueno, lo de la bolsita. Acá estamos con la bolsita, el relleno. Yo le puse una bolsita, pero si ustedes quieren simplemente rellenarlo con el vellón, es suficiente, no es necesario ponerle una bolsita. A mí me pareció, qué sé yo, digo, porque los chicos por ahí saquen el relleno, ¿no? De adentro de estos orificios que son apenitas un poquitín más grandes. Entonces dije, bueno, lo solucionamos, ponemos una bolsita, una media de nylon, una telita, lo que fuera. Miren, esto es lo que me va a llevar de vellón más o menos, porque en gramos es nada, es muy, muy poco. Pero yo no lo puedo poner en la bolsita y luego entrarlo porque la abertura no es tan grande. Entonces pongo un poquito de este relleno y también le voy a poner mi súper sonajerito porque es muy divertido y lo voy a introducir dentro de este cubo. Me quedo con la boquita de la bolsita porque esto simplemente con un nudito y ya está, ¿eh? Una vez que lo ubiqué adentro y ya tiene este sonajerito bonito, súper reciclado, que saben que también amamos reciclar, y le vamos agregando el relleno que más o menos nos pida o que nos guste, si lo quieren más blandito, que no esté tan relleno, más vacío. Bueno, eso ustedes lo van a ir viendo qué forma quieren que tome. Miren qué bonito que queda, también con acrílico, quedan divinos. Bueno, no sé, un poquito más nada más le voy a poner, no le voy a poner todo porque me parece mucho. Yo creo que ahí está. Y esto simplemente hacemos un nudo y como el tul cede y mucho, ahí le hacemos 2-3 nuditos y el relleno no se va a ir para ningún lado. Esto queda todo bien ahí guardadito, no tiene ninguna ciencia. Miren lo que es esto. Aparte de fácil, linda, colorida, divertido. Y los que amamos tejer, estas cosas nos encantan. Bueno, nos quedaría cerrar de la misma forma que hemos cerrado los otros. Recuerden que aquí tenemos que tomar el punto desde este lado para que no nos quede abierto. Quizás esto por ahí un pelín más de trabajo, ¿por qué? Porque ya está relleno, pero bueno. Aquí vamos a ir buscando de a poquito y con paciencia las varetas de cada tapa. Ajustamos este nudo y de paso vamos envolviendo esta colita, que en determinado momento luego la separamos o la escondemos. Esperen que acá se me había pintado de nuevo la colita. Ahí. Y vamos buscando vareta por vareta y cerrando. Lo cerramos de la misma forma que hicimos los otros laterales. Es muy simple. Ahí. Y vamos cerrando con mucha paciencia. Esta pelota divina. Cómo me gustan estas cosas.
Cuando teníamos feria esto se vendía muchísimo. Pero como ahora estamos en época de hacer regalitos lindos, y qué más que, o qué mejor, ¿no?, que hacer nuestros propios regalitos con tanto amor para quienes amamos. Bueno, cuando llegamos a la última, voy a tejer una vez más aquí en la esquina y vuelvo a unir con un punto corrido una esquina con la otra. Ahí, nudito o cadenita para hacer nudito. Dejo una hebra para luego esconder y la reacomodo porque la abollamos un poco al tejerla. Miren lo que es esto, una preciosura. Bueno, nos queda limpiar estas colitas y ya nos ponemos a unir el triangulito. Divina, divina, divina. Nos toca el turno del triangulito y el triangulito es muy similar, obviamente. Vamos a hacer este. Acá elegí un color muy bonito para unir. Voy a correr estos dos y vamos a hacer en la esquina nuevamente un punto bajo, primero cadenita, cuando inicio siempre hago una cadenita, ahí, ajusto y nuevamente vamos con las varetas. Entonces elegimos vareta por vareta. Yo tomo todo el punto, no tomo mitad y mitad de hebra, que se puede hacer también. También pueden tomar mitad y mitad de las hebras de cada vareta y cerrarlo con punto corrido. Eso también se puede hacer. Pero bueno, yo hoy elegí este método para cerrarlo. Bueno, ahí esta es la que tiene el nudito, que siempre cuesta un poquito más. Cada vez que encontramos una vareta que está hecha con los nuditos, esa cuesta un poquito más pincharla. Pero se puede. Aquí voy por la última. Y la esquina. Y aquí también, una vez que llegamos a la esquina, voy a incorporar mi tercer triangulito y nuevamente tejemos esquina y esquina. Ahí. Y tejemos. Otra vez, vareta con vareta y vamos bajando. Vieron que esto es muy simple. ¿Saben cuántas se pueden hacer en una tarde? Un montón. Ya teniendo todo preparado, por ejemplo, se tejen los triangulitos, se tejen los cuadraditos y luego cuando ya tienen todo armadito, ahí comienzan a cerrarlas todas juntas. Una cuestión de organización y ¿saben qué? Va rapidísimo. Esto es muy lindo trabajo y si hay niños para regalar, o no tan niños porque a mí me encantan, así que también los pueden hacer para decorar. Bueno, acá yo uní este lateral, este otro, pero voy a incorporar la tapita nueva, o sea que esto sería una de las bases, podría ser cualquiera, pero en este caso estamos poniendo una de las bases. Entonces cuando agregamos esto vamos a seguir tejiendo y yo voy a volver a pinchar esquina y esquina. Eso lo hacemos siempre, porque si no nos va a quedar como renguita, nos va a quedar una esquina sin tejer y no queda bien. Entonces volvemos a retomar y continuamos rodeando todas estas tapitas. En este caso es el triangulito. Tenemos menos para tejer, pero tiene sus vueltitas también. Ahí, miren qué bonito. Y colores. Incluso pueden hacer un solo tono y todo el borde, este cordoncito con otro color contraste, también queda muy bonito. Y es muy divertido ponerle sonido si es para los niños y no tan niños, como les digo yo. Bueno, acá cuando llegamos a esta esquina volvemos a tejer esta y esta. Recuerden eso. Ahora vamos a continuar por este lateral, pero recuerden que tenemos que unir este borde con este para que no nos quede abierto. Entonces aquí directamente vamos a hacer un punto corrido ahí y giramos para encontrarnos con este lateral. Otra vez voy a tejer en la esquina, siempre ajustando, y nuevamente retomamos con las varetas. Vareta
por vareta. Es como que lo vamos rodeando con el cordón, siempre evitando de cortar lo menos posible. Esta es la que tiene el nudito y me hace renegar, ahí, y buscamos la vareta de atrás. Está apretadita, ahí, y tejemos todo este lateral hasta llegar a la esquina. Ahora, como este es el triangulito, la esquina tenemos que elegir para qué lado vamos a seguir para no cortar. Entonces cuando llegamos lo vamos a ver. Aquí ya casi, estoy en la esquina, tiro de mi hebra, voy a tirar la colita y voy a mirar. Bueno, ¿qué tejimos hasta aquí? Tejimos este lateral, y nos quedaría cerrar esta otra tapita. Bueno, vamos a elegir uno de los laterales para tejer y el otro obviamente nos queda la abertura para rellenar. Entonces yo me voy a ir por este lado, voy a buscar mis colitas y voy a unir estas esquinas. Miren, esta esquina con el del violeta, por ejemplo. Menciono mis colores, ¿no? Pero obviamente cada uno tendrá el suyo. Ahí giro y nuevamente me voy a encontrar con estas dos esquinas, entonces las vuelvo a tejer. Y esto ya es más fácil, esto ya lo sabemos. Ahí hasta el final. Y recuerden que cuando llegan al final, unimos con un punto corrido con este punto, para que no nos quede esa abertura, que quede bien unido. ¿Sí? Bueno, yo me quedo tejiendo. Les tiene que quedar algo así, como una pirámide. Miren qué cosa tan bonita y tan tierna. La verdad que los amo, quedaron divinos. Bueno, vamos a repetir exactamente lo mismo. Yo acá hice una bolsita pequeña. Le voy a poner un poco de relleno para luego terminar de rellenarlo una vez que esté adentro del triangulito de esta pirámide. Mi super sonajero, que los adoro, son divinos. Y lo llevamos para adentro todo junto. ¿Ven? Esta bolsita luego se anuda. Y acá terminamos de rellenar a gusto, obviamente. Vamos viendo hasta donde más o menos nos gusta, que nos parezca que está bien, la formita que tiene. Obviamente es triangular, esto ya no es ni el cubo ni la pelota. Yo creo que ahí más o menos está bien gordito. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, acá me gustó, entonces yo le voy a hacer un nudito a mi bolsita. Ahí un doble nudo, bien apretadito. En este caso usé tul porque tengo en casa, pero puede ser una media, puede ser una telita de algodón. Si pueden reciclar, reciclen. Siempre tenemos pedacitos de telas en casa. Bueno, ahí me gustó. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Exactamente lo mismo. Cerrarlo como cerramos el anterior. Sujetamos primero aquí con un punto. A ver, como está gordito me va a costar un poco más. Ahí me acomodo porque me cuesta agarrarlo con la mano. Y empezamos a tejer las varetitas. Ahí. Ajusto. Y tejemos con paciencia porque esto ya está como más tenso porque está todo bien rellenito. Ahí escondemos esa colita y comenzamos a cerrar. Recuerden que cuando llegamos a la esquina hacemos el punto corrido uniendo este cordoncito con el otro, porque así no nos queda esa abertura y bueno, que nos quede bonito. Yo no tengo problema de que esto esté tejido con acrílico, puede ser lana hipoalergénica si quieren, pero la verdad yo crié 6 hijos y los míos por suerte, aunque son alérgicos algunos, han jugado con todo tipo de material en casa. Siempre les hice sus muñecos, sus juguetes y es cuestión de costumbres también. Bueno, miren, los colores que tienen estos acrílicos son divinos. Ahí va. Recuerden, ven que acá queda como abierto, entonces yo busco el punto justo de la esquina y lo cierro con un punto corrido. Cadenita y listo.
hacemos un nudito y vamos a esconder esa colita. Miren lo que es esta belleza, divino, las dos, todas. Estas están hechas en algodón, hilo de algodón, rústico. Miren qué bonito. Este es el triangulito. Bueno, espero que les guste, que se diviertan tejiendo. La idea es divertirse, pasarla bien. No suframos el crochet, que es muy lindo, es muy agradable tejer, y más para nuestra familia, nuestros seres queridos, para hacer regalitos especiales. Todo es muy lindo cuando llega la hora de crear. Miren qué bonito y con tan poco material. Recuerden de utilizar todo lo que tengamos en casa. Siempre está bueno, reciclemos, hagamos cosas desde lo que tenemos, no salir corriendo a comprar directamente. Busquemos, que siempre tenemos algo en casa para armar, para decorar, para crear. Muchísimas gracias, espero que les guste, espero siempre los comentarios, trato de contestarlos a todos en cuanto puedo. Siempre con mucho cariño, recibirlos con mucho cariño, y recibo miles de besos y cariños de ustedes, y eso nos impulsa a seguir tejiendo y a seguir compartiendo sobre este arte maravilloso que es el crochet. Muchísimas gracias, nos vemos, besitos.